Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Archivos Secretos. Yo soy Carlos Rubio y el día de hoy vamos a platicar con nuestros queridos amigos, los colaboradores de la revista Símbolos, directamente desde España, sobre los distintos símbolos que esconden los cuerpos celestes. Usted sabe perfectamente que durante siglos, muy probablemente milenios, el hombre ha volteado hacia los cielos preguntándose de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, pues precisamente con mucho de lo que hemos platicado en otras ocasiones en Archivos Secretos, con relación a la existencia, al símbolo mismo, que es la naturaleza y el cuerpo humano, que es como una pequeña representación de lo que hay allá afuera en el universo. Bueno, pues vamos a hablar precisamente el día de hoy al respecto de qué es lo que oculta, qué es lo que esconde en última instancia en los cuerpos celestes, que es un tema increíblemente apasionante. A lo largo de las distintas civilizaciones tenemos interpretaciones que varían de un caso a otro y sin embargo tienen muchos elementos que compartir. Finalmente estos cuerpos celestes son esa misma representación de nuestro cuerpo, del microcosmos que nosotros simbolizamos y que en última instancia se encuentra expresado en un macrouniverso, en un macrocosmos. Y en el símbolo también de estos cuerpos celestes es que encontramos gran parte de esa sabiduría primordial que hemos estado discutiendo en otras emisiones de Archivos Secretos. Y bueno, amigos, pues sin más preámbulos, bueno, yo los quiero invitar a que formen parte de este programa a través del foro de tercermilenio.tv con sus comentarios, sus preguntas o sugerencias al respecto de qué temas quieren que manejemos en este programa, a través de correo electrónico en archivos.secretos@outlook.com o bien a través de Twitter en @archivos_s. Y bueno, pues precisamente ya estamos en línea con nuestro querido amigo Pedro Avío, directamente desde Zaragoza, España, que nos va a dar una breve introducción al respecto de las ciencias que a lo largo de la historia de la humanidad se han dedicado a contemplar los cielos. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros el día de hoy en Archivos Secretos. Muchas gracias, Carlos, y bueno, a todos los que nos están siguiendo. De veras, muchas gracias y muy acertadas palabras, Carlos. Me alegra escuchar todo lo que has dicho, realmente vivificador. Bueno, pues yo os voy a dar una pequeña introducción sobre la ciencia de la observación de los cielos. Y como tú ya comentabas, bueno, siempre se han observado los cielos. Y quería empezar con una cita de Platón del libro del Timeo. Dice así esta cita: ciertamente la vista, según mi entender, es causa de nuestro provecho más importante, porque ninguno de los discursos actuales acerca del universo hubiera sido hecho nunca si no viéramos los cuerpos celestes, ni el sol, ni el cielo. En realidad, la visión del día, la noche, los meses, los periodos anuales, los equinoccios y los giros astrales no solo dan lugar al número, sino que estos nos dieron también la noción del tiempo y la investigación de la naturaleza del universo, de lo que nos procuramos la filosofía. Al género humano nunca llegó ni llegará un don divino mejor que este. Por tal afirmo que este es el mayor bien de los ojos, y de lo restante que proveen, de menor valor, aquello que alguien no amante de la sabiduría lamentaría en vano si hubiera perdido la vista, ¿qué podríamos ensalzar? Por nuestra parte, digamos que la visión fue producida con la siguiente finalidad: Dios descubrió la mirada y nos hizo un presente con ella, para que la observación de las revoluciones de la inteligencia en el cielo nos permitiera aplicarlas a las de nuestro entendimiento que le son afines. Bueno, pues esta es la cita de Platón con la que quería abrir un poquito esta sección. Dicho esto, es claro entender a la astrología como ciencia cosmogónica y vehículo de realización. Esta ciencia, eminentemente simbólica, constituye uno de los caminos más importantes para el conocimiento espacial y temporal de la realidad en la que estamos inscritos, que nada tiene que ver con la realidad que el hombre
del día de hoy nuestros contemporáneos imaginan. Al contemplar los cielos, el hombre se establece como punto central, observador inmóvil, receptor y generador de las coordenadas de espacio y tiempo. Los principios y las normas que gobiernan el cielo se verán reflejados en el orden natural de la Tierra, claro, como expresión de una inteligencia que los gobierna. Es gracias a los astros que tenemos la posibilidad de comprender las leyes que regulan el tiempo y el espacio, siendo la ecuación espacio-tiempo indisoluble, claro, ya que conforma todo cuanto existe, ordenándolo de modo armónico, lo cual además nos da la idea de belleza. De hecho, la observación de los cielos, de su observación extraemos las mediciones básicas de este modelo, que claro estas se corresponden con el orden natural de la creación. Por ejemplo, vamos a empezar por lo más sencillo, la Tierra y su rotación, el movimiento aparente del Sol en el día, que configura la forma binaria en la que el día se expresa, mañana-noche, luz-oscuridad, y es un reflejo de la primera partición del plan cósmico, ya que todo en el universo está sexuado. La unidad se desdobla produciendo el binario, y nunca el binario podría ser el origen de la unidad. Como vemos, este simple gesto del día, pues ya observamos ahí un lenguaje que revela el acto creacional, ¿no? Esa dualidad, todo lo sexual del universo. El astro más cercano a la Tierra es la Luna y configura las semanas gracias a sus fases, signados sus días con los dioses del panteón grecorromano, que son los planetas que observamos a simple vista, los de este panteón, ¿no? Así, lunes es la Luna, martes es Marte, miércoles Mercurio, bueno, y así todos los días de la semana, integrando, por tanto, estas potencias en el devenir diario. Y entonces, de repente, uno descubre que es propio realizar ciertas empresas o trabajos ciertos días de la semana. Pues son ideas, fuerzas presentes en el devenir diario, aunque el hombre de hoy lo ignore o no le dé importancia. Eso sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, estábamos hablando un poquito de los días de la semana. Primero hemos hablado del día, ahora los días de la semana, y después observamos los meses, ¿no? Pues la división, los 12 meses están en correspondencia con los 12 signos del zodíaco. El zodíaco es la partición en 12 segmentos de la bóveda celeste y constituye un plano ideal paralelo a la eclíptica, es decir, tangencial al eje del mundo. La bóveda celeste se representa por la circunferencia, por ser la figura en el plano más perfecta, y se divide en 360 grados, por lo que cada una de las partes zodiacales se dividirán en 30 grados y se sucederán a lo largo del ciclo anual. Dicho esto, hay que recordar que la Tierra se relaciona con el cuadrado, y es por ello que la ciencia de la observación de los cielos posee la clave de la cuadratura del círculo o de la circulatura del cuadrado, o lo que es lo mismo, la espiritualización de la materia o la materialización del espíritu. Bueno, respecto al astro rey, el Sol, en su aparente recorrido anual, que no es sino el movimiento de traslación de la Tierra, configura el año, que en sí es el viaje zodiacal del Sol, el cual puede medirse gracias a los solsticios, estos puntos significativos en los que parece detener su recorrido, que a su vez nos dan la idea de espacio. En realidad, el símbolo del zodíaco nos enseña a realizar la división espacial del tiempo. Por ejemplo, con el tema de los solsticios, cuando nos muestra el norte en el solsticio de invierno, pues el Sol sale en Capricornio, norte. Cuando nos muestra el sur en el solsticio de verano, pues el Sol sale en Cáncer. El este en el equinoccio de primavera, que es en Aries, y el oeste en el de otoño, que es Libra.
Es decir, el Sol nace del cielo nocturno en esos puntos significativos relacionados con los 4 puntos cardinales en los que parece detener su recorrido y que están en relación con la simbólica división cuaternaria del día, del mes, del año, con las 4 etapas de la vida de un hombre, con las 4 etapas de las civilizaciones, las 4 edades de la humanidad, de oro, plata, bronce y hierro, dándonos por tanto la posibilidad de establecer relaciones y analogías entre los ciclos naturales e históricos y cósmicos. Como vamos observando, cada vez vamos describiendo espacios más demorados por el tiempo y por lo tanto ciclos más amplios. Entonces, dicho todo esto, observamos que la rueda del zodíaco realiza en apariencia un recorrido completo de 360 grados cada día, que es lo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje. Por otra parte, el Sol hace un viaje alrededor de los 12 signos del zodíaco durante el año, marcando las 4 estaciones que rigen la vida de un hombre, que rigen la agricultura. Pero existe otra medida importante, muy importante, que ya observaron las civilizaciones tradicionales. Son las eras cósmicas y que se corresponden con la... Es el gran año de Brahma para los hindúes, que equivale a 26.000 años, exactamente 25.920, que son los 360 grados de la circunferencia por 72 años por grado, ¿de acuerdo? Es un movimiento retrógrado y polar, que también conocieron y explicaron los pitagóricos y Platón. En general, todas las civilizaciones han conocido la precisión de los equinoccios y siempre ha estado en relación con periodos históricos de la humanidad. Y de hecho las culturas han dejado claras muestras de esto, ¿no? Pues si nos vamos a los egipcios y cretenses, tenemos el buey Apis, en fin, la importancia del toro. El siguiente periodo sería el de Aries, el cordero, que está en relación con Moisés. El siguiente periodo sería el de Piscis, que está en relación con el cristianismo, el pez. En fin, vamos observando cómo estos periodos históricos además dejan una huella visible que las civilizaciones han observado, ¿no? Y cada vez vamos con puntos de vista más amplios y universales a medida que vamos remontando y ampliando la escala, lo cual por otra parte coincide como con una deceleración, con una lentificación del tiempo, que entonces ya no es solo considerado como una sucesión de anécdotas más o menos consumibles, sino en otra dimensión mucho más acorde con su sentido real y majestad verdadera, que pudiera ser enunciada de modo paradojal esta lentificación como una atemporalidad del tiempo. Es decir, estamos acercándonos a una temporalidad de lo temporario, lo cual incluye un sentido que conforma posteriormente un orden, es decir, una serie de estructuras complementarias y articuladas que desembocan en la cosmogonía propia de cada cultura, que claro está, es idéntica en sus formas esenciales, aunque sus formas exteriores, pues bueno, hay diferentes perspectivas, pero en su esencia ese modelo es el que ellas reproducen constantemente, porque lo han observado y es un modelo universal, es un modelo arquetípico. Podríamos decir que esta observación de los cielos, que este constatarse del tiempo como forma de ver, como iremos viendo a continuación, es algo así como el verbo hecho carne. Entender al tiempo como el verbo hecho carne, como el soplo del espíritu creando el alma del mundo. Claro, hay diferentes cualidades del tiempo. Así se puede ver de una manera muy simple como algo sucesivo, lineal, que en fin no es más que una lectura literal, ¿no? Pero ampliando la visión, por todo lo que hemos dicho anteriormente, está muy clara la idea del carácter cíclico del tiempo y obviamente una visión arquetípica del tiempo mucho más relacionada con un no tiempo, con un origen, con un no tiempo anterior incluso. En fin, como dice un texto zen, acabar el discurso sin haber movido la lengua.
Bueno, al final ese es el gran objetivo, ¿no? Pues en el discurso del tiempo es donde se produce la revelación. Y es por medio de este y su sucesión y pausas que lo caracterizan que se comprende la simultaneidad de un solo gesto creativo. Por eso el origen es siempre entendido y vivenciado como lo que está detrás, constituyendo el pasado. Pero ese pasado no es cronológico, sino metahistórico. No es en verdad lineal, sino vertical, esencialmente mítico y por lo tanto perteneciente a otro tiempo, a otro espacio, ligados íntimamente con las reminiscencias. Ya Platón nos hablaba de la reminiscencia, o sea, con la memoria, pero la memoria como corazón del tiempo e introductora a un mundo plano diferente del ser universal, ¿no? Gracias a esa memoria del origen. Claro, esto está en relación con lo que hemos visto en programas anteriores. Por ejemplo, hablábamos del árbol de la Cábala, que está articulado axialmente. Son 3 columnas y hay una columna axial, ¿no? que una a las otras 2. Entonces, si vemos esta columna central, observamos que la esfera más inferior, Malkut, corresponde con la Tierra. Y hablamos solamente de la columna central. Si seguimos ascendiendo, la siguiente esfera, Yesod, corresponde con la Luna, de la que también hemos articulado antes para hablar del tiempo. Si seguimos ascendiendo, la esfera número 6, Tiferet, corresponde con el Sol, con la belleza. Y arriba del todo está Keter, la unidad, que es la estrella polar. Entonces, vemos ahí ya toda una articulación de lo que estábamos hablando, ¿no? En fin, entonces, como has dicho al principio del programa, además, hay que tener claro que el hombre, todo lo que hemos dicho al final es para esto, es para entender que el hombre es un universo en pequeño. Al igual que el cosmos es el hombre universal, el Adán Kadmon de la Cábala. Es decir, tener presente la identidad entre microcosmos y macrocosmos, ya que todo el modelo que estamos describiendo está asimismo en nosotros. Entonces, claro, observando los cielos, uno se va descubriendo también, porque uno descubre un modelo, una armonía, y ese modelo es arquetípico, y en realidad todas las civilizaciones nos han hablado de ello, ¿no? De lo mismo, esencialmente de lo mismo que han descubierto en ese observar de los cielos. Al final es como reza la tabla esmeralda, dice: como es arriba, es abajo. Pues es algo tan sencillo como eso. Pues la bóveda celeste no deja de ser sino un espejo donde el hombre puede reconocerse. Y muy importante la palabra reconocer. Es una palabra revis, es decir, que se escribe igualmente hacia un lado que hacia el otro. Entonces, donde el hombre puede reconocerse en la bóveda celeste como una posibilidad de ser e incluso de trascenderse. Una posibilidad de ser y no ser, por lo tanto. El Ensof, más allá del árbol de la vida cabalístico, más allá de Keter. Se está hablando de transponer el cosmos, al final, de la liberación de la rueda cósmica, de ese límite que, sin embargo, nos da la idea y la posibilidad de lo ilimitado. De esto es de lo que han hablado todos los sabios de todas las civilizaciones. Y de repente uno descubre que ese modelo arquetípico lo tiene a simple vista, como decía Platón, que elogiaba la vista por poder apreciar el modelo en los cielos, ¿no? Bueno, el tiempo y el espacio, que es de lo que estábamos hablando, se relacionan mutuamente a través del movimiento. Y el movimiento no es sino la expresión rítmica de una armonía cuyos modelos son los números, ritmo y proporción, asimilados respectivamente al tiempo y al espacio. Son la métrica por la cual ambos,
quedan recíprocamente ordenados, conformando la presencia viva de aquella misma armonía que se da por igual en el cielo y en la tierra. Al final estamos hablando de un modelo, ¿no? de una armonía. Bueno, de hecho la propia geometría es geo, tierra, metría, medida, ¿no? Es decir, ordena idealmente el espacio. Y en ella está virtualmente implícita en la música como relación de sus intervalos. Es decir, armonía, número y movimiento son términos equivalentes, inmutables entre sí, en cuanto se refieren a una misma realidad, ya sea arquitectura sutil y musical del cosmos, ya sea el ritmo respiratorio, las pulsaciones del corazón, el compás alterno de las fases diurna y nocturna del día. Todo ello es armonía, número y movimiento, ¿no? Estamos hablando de música al final. Entonces, ¿quién recibe con toda esa intensidad todo esto de lo que estamos hablando? ¿Quién recibe? ¿Para quién es este regalo, no? Pues el hombre es el ser que recibe con más intensidad, más que ningún otro ser terrestre, este ritmo pulsatorio de la existencia, lo cual en un sentido le convierte, por lo tanto, en el más capaz de reproducirlo. Importantísimo. De naturaleza musical está hecha el alma humana y su inteligencia, ya que son ellas las que captan las sutiles relaciones entre las cosas, la maravillosa articulación que a todas las mantiene unidas en un todo indivisible, que se va revelando a medida que la unidad y la armonía se imponen a nuestro caos particular. Claro, cuando se dice escuchar la música de las esferas, esa audición es la memoria del tiempo, del ser del tiempo, la memoria del origen que se revela a través de la cosmogonía, de la ciencia de la observación de los cielos, de la que todas las culturas nos han hablado. Bueno, pues de esto trata la astrología. Así, este es el punto de vista tradicional de todas las tradiciones sobre la astrología o astronomía, como deseen llamarlo, ¿no? Es decir, una ciencia cosmogónica y vehículo de realización, como decíamos al comienzo, Carlos. Muy bien, Pedro, pues de hecho nos has comentado una gran cantidad de información en un tiempo pues muy breve, y yo creo que es de gran interés para nuestro auditorio, y en el que probablemente en algún momento ustedes nos platiquen sobre el simbolismo en particular de cada uno de cada uno de estos signos zodiacales, ¿no? Creo que es muy importante lo que nos comentabas, porque finalmente, como bien señalas, gracias a estos intervalos solsticiales, es que pues las primeras civilizaciones sabían, ¿no? El tiempo para la cosecha, el tiempo para el cultivo, y acabas de mencionar algo muy interesante, porque finalmente ya en la etapa en la que atravesamos, ¿no? Por digamos estos cambios de Aries a Piscis, y bueno, pues ya también que se menciona en muchos lados que estamos a punto de ver una nueva transformación, un cambio de acercarnos a Acuario, y en ese sentido, bueno, pues tiene un enorme valor y significado este sentido, el viaje del Sol a través de las distintas fases del zodiaco. Y finalmente, pues esto también que nos señalas, muy interesante, de cómo encontramos un día asignado, ¿no? a cada cuerpo celeste. ¿Por qué adoramos el día del sol, ¿no? Lo que los angloparlantes dirían el Sunday, ¿no? Al día del sol es cuando adoramos a Dios, ¿no? Y en la tradición hebraica el Sabbat, ¿no? Que bueno, pues tiene un simbolismo increíble también, pero que nos mencionas también en el momento en el de los solsticios, que es digamos ya en una transformación al cristianismo, las fiestas de los dos Juanes, que no es otra cosa más que el Jano, ¿no? Esta figura de dos caras que representan exactamente lo que nos acabas de comentar, la aparente dualidad, que no es otra cosa más que ese desprendimiento de la unidad.
Claro, buenísimo, Carlos, lo que comentas. Sí, sí, y de hecho vamos a seguir hablando sobre todo esto porque el próximo programa vamos a hablar de la rueda zodiacal más exhaustivamente. En fin, vamos a seguir con esto porque es imposible en una hora el poder comentar todas estas ideas. Lo que pasa es que había que dar una introducción con un punto de vista tradicional para que descubramos que esto no es arbitrario, que corresponde a un modelo que hemos heredado. Entonces, qué lujo poder vivenciar ese modelo, ¿no? Pues lo que hablabas de los días de la semana, de los solsticios, de darse cuenta de que todo eso son hechos significativos que no se quedan ahí, sin más, sino que revelan algo más. Claro, empezar a entender todo esto es empezar a conocerse a sí mismo también. Y conociéndose a sí mismo es como a uno se le pueden ir revelando pues toda la cosmogonía, que al final no es más que una revelación del sí mismo, ¿no? Que está en uno. Pero buenísimo que te hayas dado cuenta de de los solsticios, de los días de la semana, porque es para vivenciarlos. ¿Qué mejor manera que por ejemplo, ya que Mercurio patrocina el comercio, pues es un buen día el miércoles para hacer comercio, al igual que has dicho lo del Sol y Venus, pues también tener presente esto es contar con una ayuda de repente que uno despreciaba tal vez por ignorancia, pero esas potencias están ahí y para nada son arbitrarias. Y con los meses igual, pues has mencionado los solsticios y bueno, ahí está Juno y bueno, y son momentos significativos los solsticios. Y igual que, bueno, de repente, pues como cuando llega un meteorito, ¿no? Pues lo que hay que hacerse es esconderse, básicamente. O sea, más que cuando llega un meteorito, cuando hay un eclipse, pues lo que hay que hacerse es esconderse, porque eso es de repente una alteración del orden. Y uno ¿sabes? Que esto es así, esta es la visión tradicional. Y como ir dándose cuenta de todas estas cosas para empezar a articular un lenguaje que es asimismo el lenguaje que está en todos nosotros. Es decir, un lenguaje que no hace otra cosa sino revelar el acto creacional, ¿no? Y como decíamos, todo el trabajo con la astrología, con la astronomía, el único fin es el conocimiento del sí mismo, ¿no? Porque eso es lo que nos puede dar lugar a salir de la rueda, de la rueda de la vida, que también es otra manera de llamar a la rueda zodiacal, ¿no? Y apostar por lo ilimitado, por la libertad, a fin de cuentas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, por esta valiosísima información que nos acabas de dar. Y bueno, pues nos esperamos al próximo viernes para que nos platiquen sobre el simbolismo detrás precisamente de esta rueda zodiacal. Amigos, no se despeguen, vamos brevemente a un corte comercial y regresando vamos a tener la participación de Mar García directamente desde Barcelona, que nos va a explicar cuál es el simbolismo de estos astros que acabamos de comentar. No se despeguen. Ya está en línea con nosotros nuestro querido amigo Marc García, directamente desde Barcelona, también allá en España, que nos va a platicar sobre qué hay detrás de los símbolos de estos cuerpos celestes que tanto han llamado la atención de la humanidad, pues desde muy tempranas edades. Mi estimado Marc, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias a vosotros. Pues después de esta introducción de Pedro, pues vamos a recordar brevemente que una idea bien sencilla. El universo visible es un símbolo de todo lo manifestado y de sus principios inmanifestados. Este ámbito de estos principios puede verse pues como un gran escenario teatral a oscuras, en el que puede ser cualquiera la obra que se vaya a representar. E incluso cabe que no haya obra, ¿verdad? Pero por alguna razón que escapa completamente al entendimiento humano, esa obra se ha dado y se ha producido lo que diversas tradiciones llaman de distintas maneras. En la tradición cristiana, por ejemplo, como un fiat lux. Y ese fiat lux, ese
generación de un primer punto de luz, afirmado en el seno de las tinieblas. A partir de ahí surgen, en el plano de la manifestación, en el ámbito creacional, la bóveda celeste y todos los astros que la pueblan. Esa luz primera está representada, que es una idea, en definitiva, está representada en el plano físico por el punto inmóvil en torno al cual gira toda la bóveda celeste. Esto es, la estrella polar en el hemisferio norte y un punto oscuro señalado por la Cruz del Sur en el hemisferio austral. En torno a ese punto inmóvil danzan astros que simbolizan a deidades, es decir, energías que nos penetran, que se entrelazan entre sí y que se proyectan en la cinta del devenir en forma de ciclos cósmicos que los movimientos de los cuerpos celestes y en particular de los planetas, a los que nos vamos a referir más específicamente en estos momentos, determinan. Y nuestra vida no es ajena a esos ciclos cósmicos, ni a nada de lo que pueda suponer en un punto determinado y en un instante determinado en el universo, puesto que todo está en todo. Y es precisamente este el fundamento de la antigua astrología, también llamada astronomía judiciaria, cuyo objeto es el estudio de las condiciones que nos signan a nosotros, en definitiva, y que establecen nuestros límites con el fin de que conociéndolos podamos optar por lo ilimitado. Así la astrología contempla a los planetas como entidades que representan ideas cuyas características nos están hablando siempre de la unidad de la que emana todo. Y es conociendo, por tanto, las cualidades de cada planeta como se puede entender lo que verdaderamente representan. Esos planetas son, por tanto, símbolos y son expresiones, por tanto, significativas de dioses, esto es, de aspectos de la deidad. La astrología o astronomía tradicional se refería a los 7 planetas que podían ser vistos desde la Tierra, y es a ellos a los que nos vamos a referir pues a lo largo de este espacio. 3 planetas exteriores, Saturno, Júpiter y Marte, el Sol, y 3 astros interiores, que son Venus, Mercurio y la Luna. Saturno es el planeta más alejado de la Tierra y el más elevado. Se lo suele ver como lento y pesado, y así la alquimia lo equipara al plomo. Y se lo asocia a la vejez en su aspecto, en el aspecto negativo de sus energías. Energías que tienen un aspecto positivo y que tienen que ver con toda la relación con lo que no está manifestado, con lo más alto. Es un planeta al que se relaciona con el color negro, vinculado como está, como decimos, con los principios inmanifestados. Saturno posee también los bellos atributos de la ancianidad, la experiencia, la inteligencia, y de ahí que en la Cábala se le relacione con la séfira número 3, la séfira Binah, del árbol de la vida. Las vibraciones de este astro son percibidas en la psique del hombre como un estado de melancolía y desasosiego espiritual, pero esa melancolía y desasosiego es el preámbulo a realizaciones profundas, ligadas a lo que está más allá, a lo más elevado, misterioso y oculto. En las artes liberales, Saturno es el patrón de la astronomía, por su altura. Júpiter es una entidad benéfica y generosa, el padre de los dioses y el hijo de Saturno. Esta genealogía nos está dando no solamente la idea de energías que se establecen jerárquicamente, sino también la idea de un orden invariable. Júpiter representa a la entidad expansiva
encargada de procrear nuevos seres continuamente, por medio de sus efluvios regeneradores, asociados al rayo, que si en un sentido es regenerador, en el otro es destructor. Júpiter es el fundamento de la Tierra y del cielo estrellado, el autor primero de las cosas, el gran rector. La Cábala lo relaciona en el árbol de la vida con la séfira Gesed, la séfira número 4. En la alquimia se le relaciona con el estaño. Y en las artes liberales se dice que Júpiter es el patrón de la geometría. Marte representa a la energía contractiva. Nos da la idea de la renovación perpetua, de la transformación. Es un dios que promueve una destrucción necesaria para que las cosas sigan su orden y se incardinen en el plan de la manifestación. Es una destrucción necesaria para que todo lo inútil y lo sobrante desaparezca. Cual la acción de un escultor esculpiendo sobre un bloque del que extrae una bella figura que está implícita en él, dando así lugar a una nueva generación. La influencia de Marte se advierte en las luchas humanas, pero también igualmente en las perpetuas batallas macrocósmicas, quizás invisibles o inadvertidas para el hombre ordinario, pero que sin duda se dan, porque nuestro universo no es algo, una especie de nube rosa, donde todo es amable, sino que más bien es como pues algo explosivo, ¿verdad? Algo convulso. Es un orden que se establece a partir de lo que uno podría advertir como una indefinidad de desórdenes, ¿verdad? A Marte se le relaciona en la Cábala con Geburá, con la séfira número 5 del árbol de la vida, el rigor. La alquimia lo relaciona con el hierro, por sus características y sus propiedades. Y en las artes liberales a este planeta, símbolo de esta deidad poderosa, se le relaciona con la música. El Sol es el intermediario directo entre lo inmanifestado y la manifestación. Su energía, que extrae de lo más oculto de las posibilidades del cielo, es proyectada sobre el plano de la creación, produciendo de ese modo todas las cosas manifestadas. Al Sol podemos verlo como el centro de un sistema inmenso, como el hombre, a su vez, lo es de otro. Y podríamos decir que el Sol es en el cielo lo que el hombre en la tierra. Al Sol se le llama Padre, fuente de vida, y todo lo existente le está sujeto por medio de la luz y el calor que él desprende. Es el Rey Supremo de la manifestación, y se lo suele equiparar al fuego. En la Cábala el Sol se relaciona con la séfira número 6 del árbol de la vida, la séfira Tiferet, la belleza. La alquimia lo relaciona con el metal más precioso, con el oro. Y en las artes liberales lo vemos patrocinando a la aritmética. Venus es la conocida diosa del amor, la cual se encarga nada menos que de unir los fragmentos dispersos del ser y del universo.
En su aspecto más alto se relaciona con los misterios espirituales y místicos del amor, así como del coito con los dioses. En su aspecto más bajo, invertido, se halla en relación con la personalidad egótica y se expresa por la posesión del otro, el intento de apoderamiento y la energía genital. A Venus la Cábala la relaciona con Netzah, la séfira número 7 del árbol de la vida, la victoria. En la alquimia la vemos vinculada al cobre, el metal que es la expresión de los efluvios de Venus en el seno de la Tierra. Y en cuanto a las artes liberales, se relaciona a Venus con la retórica, con la bella expresión. Mercurio, por su parte, es el planeta más cercano al Sol. Está asociado y simboliza al heraldo de los dioses, a su mensajero, al intérprete y guardián del conocimiento, a una entidad reveladora que está asociada a los intercambios de todo orden, tanto los espirituales como los materiales, e incluso a los ladrones, que también los hay de todo orden. El mercurio es rápido, y el metal en el que se proyectan sus energías en la Tierra, el mercurio, la plata viva, como le llamaban los alquimistas, nos da idea de la maleabilidad y la versatilidad, la adaptación a las indefinidas formas posibles de una misma sustancia. Las energías de Mercurio son asimiladas por los seres humanos como revelaciones que esa versatilidad de la que hablábamos imprime en la inteligencia. Y por lo tanto Mercurio es un iniciador. Y su extrema rapidez, actuando sobre nuestro psiquismo, la rapidez de la plata viva, le permite valorizaciones intuitivas, inmediatas, que a veces pueden complicarnos, porque muchas veces su manifestación es paradójica, contradictoria, aparentemente. En un momento parecería que está proyectando una idea determinada y al instante siguiente la contraria. Y todo eso forma parte del juego de Mercurio, del juego de Hermes, al que hay que conocer porque es la deidad, nuestra deidad más próxima. La deidad que precisamente, la deidad que precisamente, o el aspecto de la deidad, que precisamente tiene como misión el transmitir el conocimiento de los principios al ser humano. En la Cábala a Mercurio se le relaciona con la séfira número 8, con Jod, la gloria. Como hemos dicho, en la alquimia se la relaciona con el único metal líquido, que es el mercurio, y en las artes liberales se lo vincula a la lógica o la dialéctica. La luna, por fin, es un astro nocturno y evidente como lo es el sol en el día. Se la relaciona no solamente con el sol, sino también con la Tierra, del cual es un satélite. Y rige sobre la Tierra las mareas, así como signan los ciclos mensuales y menstruales de la mujer. La luna
en su simbólica, tiene y se identifica con las aguas. Y su vinculación con la oscuridad resulta sencilla de comprender, puesto que es quien preside la noche. La luna nos anuncia la presencia de otras realidades ocultas, más allá de los fenómenos psíquicos que constituyen su reinado. A la luna la cábala la relaciona con la séfira número 9, con Yesod, con el fundamento. En la alquimia se relaciona con la plata. Y en las artes liberales, este astro está relacionado con la gramática. Es decir, con la ciencia mediante las cuales se aprenden las letras. No porque sí, esas letras que constituyen el fundamento del lenguaje están vinculadas, como acabamos de decir, a la séfira del árbol de la vida que precisamente lleva como nombre el fundamento, y que es en el camino de retorno al origen, desde la séfira número 10, desde Malkut, a la cual se relaciona con la tierra, el fundamento necesario, el punto de apoyo necesario. De la misma manera que la psique, el psiquismo del hombre, su alma, en sus aspectos inferiores, es un paso obligado, un apoyo obligado para poder realizar el viaje de ascenso vertical hasta el origen y la liberación suprema. En esa tierra en la que habitamos, y que también está preñada de un tremendo simbolismo alquímico y astrológico, maduran las energías de los astros que concretan la materia del mundo, energías que se expresan simbólicamente mediante los metales, de los que hemos ido hablando antes, en los que los efluvios de cada uno de los planetas se proyectan. La Tierra es el símbolo de la densidad y de la atracción de la gravedad hacia lo bajo, pero también es un horno alquímico y por tanto el símbolo de la gran oportunidad existente en cada momento y en cualquier lugar de emprender el camino de ascenso hacia las estrellas, de cocinar en ese horno verdaderamente todo un guiso, ¿verdad?, con el propio ser humano que le permita depurar sus asperezas, sus cortezas, aquello innecesario, y hacerse más liviano para poder ascender hacia su origen, en definitiva. Pues estos son los planetas, esta es su simbólica y este es un aspecto importantísimo de su realidad, y nos atreveríamos a decir incluso aspecto de una importancia superior a la materialidad, a los aspectos fenoménicos o mensurables que tienen los planetas en sí como un objeto físico de investigación. Esos símbolos continúan vivos y continúan transmitiendo sus energías a cualquier hombre o cualquier mujer que en una noche de cielo estrellado y de cielo iluminado por las estrellas y por los planetas desee contemplarlos y meditar en ellos. Gracias, Carlos. No, al contrario, mi estimado Marc, creo que no nos puede quedar más claro qué es lo que representan estos cuerpos celestes dentro del panteón grecorromano y que bueno, pues también cada uno de esos dioses que representa estas facultades, estas potencialidades que nos mencionas. Tenemos algunos comentarios, mi estimado Marc, aquí en el foro de tercermilenio.tv. Lucio Garcini nos dice, esa parte esotérica del universo de la que habla, la que hablan ustedes, es lo que está ausente y vuelve incompleta la astronomía científica moderna. Y bueno, pues también nos comenta que no existen las casualidades, el movimiento de las estrellas y sus posiciones, y de los planetas y por extensión los eclipses, los cometas, también
aunque estén alejados, están conectados con los astros y con cada uno de nosotros, que somos parte de este indispensable del todo. Y Álvaro Sánchez nos dice que le parece muy interesante ver cómo se repite el número 12 en las notas musicales, en los meses del año, en los signos zodiacales, incluso en las horas, en fin. ¿Qué nos puedes comentar, mi estimado Marc, sobre los comentarios de nuestro auditorio? Pues sí, es así, totalmente, los suscribimos completamente. Es decir, nada es porque sí, ¿verdad? Es decir, nada es al azar y nada está carente de significado. Por tanto, esa presencia de esos módulos y de esas correspondencias entre los planetas y el zodíaco, como veremos el próximo día, y entre esos astros celestes y nuestra propia vida, ¿verdad? Y todo aquello que nos rodea, eso quiere decir algo, y eso lo que está haciendo es cifrar, en definitiva, el conocimiento de lo que somos verdaderamente. No, pues maravilloso. Tenemos otro par de comentarios. Gato Blanco nos dice: los planetas, los satélites naturales y los días de la semana llevan el nombre de los dioses griegos. Y Lucio nos dice: una cátedra intensiva de cábala gratis. Y sí, mi estimado Lucio, si estoy viendo que en este momento tú eres suscriptor, puedes checar los episodios anteriores de Archivos Secretos, porque de hecho tuvimos un par de episodios aquí con nuestros amigos de la revista Símbolos sobre la cábala. Y bueno, ¿quieres adherir algo más, mi estimado Marc, antes de despedirnos? No, quizás solamente una cosa que hemos recordado en distintos momentos. Todo esto que explicamos no nos lo inventamos, ¿eh? No es ningún invento ni es algo que derive pues, de ninguna cuestión de tipo autoral. Estas son enseñanzas que nosotros hemos recibido. Hemos recibido pues, a través de la revista Símbolos, de toda la escuela de conocimiento, una escuela de conocimiento que ha estado trabajando durante muchos años, dirigida por Federico González, y que se ha proyectado en distintos puntos de la geografía, y estos contenidos, ¿verdad?, que además son contenidos unánimes de toda una cadena áurea que se remonta pues a siglos, ¿verdad?, a una tradición pues en la que todos los hombres y mujeres que nos hemos adherido hemos estado expresando lo mismo con lenguajes adaptados a nuestra época. Pues eso es lo que venimos a explicar aquí. Lo vamos a continuar haciendo con mucho gusto. Bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia y agradecerte a Marc el estar con nosotros el día de hoy. Amigos, se nos terminó el tiempo, pero yo los invito a que no se pierdan el episodio, que va a ser muy interesante el próximo lunes en punto de las 15 horas aquí en Archivos Secretos.